por todo. Ya, yo creo que ya está conectando. Solamente me falta verlo por YouTube y arrancamos. Por todo. Ok, listo, Alberto, adelante. Ok, compartimos, por favor, José Luis, el documento Puebla. Ya, ok, ahorita Eh, voy. Hoy, 13 de marzo de 2023, le hemos puesto de nombre a esta sesión No son mayoría. Vamos a revisar este documento que muchos de ustedes ya han leído. Incluso están incorporadas ya algunas correcciones que se hicieron, ¿ok? Y después yo voy a hacer unos comentarios, como siempre abrimos los micrófonos. Vaya poniendo si quiere comentar o hacer observaciones, sugerencias, ahí tiene el chat, o si no, lo anota en un papel y después pide la palabra. ¿Está bien? Bueno, entonces arrancamos. La primera crítica que me hicieron fue este párrafo, primer párrafo, porque dice que yo tengo que, tenemos el documento tiene que ser más detallado, más de enumerar los problemas. ¿Y para qué vamos a enumerar los problemas si ya toda la gente sabe? ¿Ok? Toda la gente sabe que hay desempleo, que hay inflación, que no alcanzan los sueldos e ingresos, que la pobreza se extiende y golpea a la clase media. Todo el mundo lo sabe, que reina el crimen y la inseguridad. Justicia no existe, ¿ok? Menos en El Salvador. Calles y carreteras son deficientes. ¿Qué va a explicar si que la gente no sepa? Y son míseras las pensiones y jubilaciones, que la educación y la salud no se ven. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe. Mientras los politiqueros, que no son políticos, se preocupan solo de sus problemas, los suyos, sus discordias, sus pactos por repartos de cuotas de poder, sus alianzas y rupturas. Este documento lo vamos a tratar, yo lo voy a poner en la mesa, allá en el fin de semana en Puebla, este fin de semana, ¿ok? Y lo discutiremos y tal vez lo aprobemos como oficial del foro, no sé, lo que opinen las personas. Y mm, eh, bueno, los politiqueros cada vez más ignorantes y mediocres, enzarzados en sus pleitos miserables. Eso no es política, es politiquería. Por eso entendemos que la gente no quiere votar, que detesta la política y hasta desconfía de la democracia. Su sueño es emigrar y muchos lo han cumplido, aunque no siempre con suerte. Los triunfos electorales de la izquierda se hacen sentir y la tendencia seguirá su curso. Muy pocos países quedan todavía gobernados por la derecha mala, la que no sabe, no quiere o no puede hacer las reformas de fondo que se necesitan con extrema urgencia. Su pequeña y única ambición se limita a contener el avance del comunismo atacando pelotazos. Y ni eso puede lograr porque a las izquierdas se las enfrenta con reformas, no con marchas, no con prohibiciones ni proscripciones. Cuando la gente vota es por un cambio y cree muchas veces que vendrá por la izquierda, pero sea quien gane, no hay cambios para mejor. Por eso la aprobación de casi todos los presidentes, no importa signo, se hunde a poco tiempo de su elección. Y por eso ahora están en pleitos Bukele contra Petro y Petro contra San Mateo y el otro con el otro, para llamar la atención y reforzarse internamente. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Lo voy a buscar para tenerlo aquí. A ver. Bueno, esa es la realidad.
A ver, subilo un poquito, Tapia, por favor. Ok. Si tú, quien nos lees, crees o has creído en las promesas de cambio de la izquierda o ya no votas, por favor sigue leyendo. Quizá las cosas no son como te supone y pueden ser diferentes. Tony Martínez se está encargando de hacer copias de este documento para distribuirlas allá en Puebla, ¿ok? ¿Cómo están las cosas ahora y cómo van a seguir? Recientemente las actividades económicas han decaído, excepto una, la narcoeconomía. En esa nos lucimos los latinos como productores y exportadores eficientes y globales, a Europa, Estados Unidos, a donde sea. Abrumados de corrupción, violencia, crimen, destrucción y muerte, sobre todo en los territorios controlados por los capos. Casi todos tenemos que trabajar más para vivir igual. Esa es la condición Éxodo 5. ¿Okay? Para los que no recuerdan o no leen la Biblia, en Éxodo 5 el faraón le dice a sus capataces que ya no les dé paja para hacer trigo, para hacer ladrillos a los esclavos, para que ellos tengan doble trabajo y de esa manera no estén ociosos y no tengan tiempo para escuchar a Moisés, quien les habla de Dios y de libertad. Hoy la gran masa de afectados cae en el enojo y la crispación. ¿Okay? La crispación conlleva la radicalización, a la pasión por las vías autoritarias, de un extremo y de otro. Y la radicalización conlleva a la fuga de la racionalidad, a falsa dicotomía y a una polarización emocional y sentimental. O sea, ojalá la polarización fuese entre el frente pro reformas y el frente antirreformas. No, pero la polarización esté entre opciones falsas, falsas dicotomías. Y recuerdo siempre la entropía, para que no se vaya a olvidar el tema de la entropía. Bien, entonces, las cosas van a empeorar, ¿ok? Aquí los amigos de Perú están todavía algunos pendientes de los pasajes de Viva Air. Quebró, ¿ok? Quebró porque como la gente está pobre, la clase media que era la que volaba, que era la que viajaba en avión, está pobre, no puede comprar pasajes. Entonces aparecen los empresarios, emprendedores, narcisistas, y entonces hacen unas líneas de bajo costo que son de muy baja calidad, ¿okay? Empresas muy comprometidas y de repente quiebran. Esa es la realidad. Entonces vamos a los choques con la policía, en la página 2. Choques violentos entre manifestantes y policías, y entonces la derecha asume la defensa de la policía. Aquí en esta página 2 yo hice una secuencia, ¿okay? De cómo ha sido el enfrentamiento izquierda y derecha en América Latina desde 1911 con la revolución en México. ¿Okay? De paso, esto le va a servir para convencerse si usted es de lo que está dudando sobre si hay derecha e izquierda. Por supuesto que hay derecha e izquierda, ¿ok? Y la izquierda es como en un partido de fútbol, juega distribuido, un poco jugadores adelante, jugadores en la línea media, jugadores atrás. Pero en la derecha concentra todos sus jugadores en la defensa para atajar los pelotazos, pero ni siquiera eso puede lograr. La secuencia primero es la batalla política, después la batalla legislativa, pasaron todas las leyes, ¿okay? Las leyes laborales, Banco Central, estatizaciones de empresas, creación de empresas estatales y de institutos,
control estatal de la industria y el comercio, de la educación y la salud. Entonces, en los 50 aparecieron los militares. Sí, pero los militares no tuvieron mucha suerte. Aunque ahora, entonces, los venezolanos, viene la nostalgia. Los venezolanos por Pérez Jiménez, los colombianos por Rojas Pinilla, hasta los cubanos por Batista. La nostalgia. Después, la batalla de la democracia con los presidentes de centro-izquierda y los militares que se hicieron de izquierda. Y entonces aparecen los tanques de pensamiento. Marx estaba equivocado, Mises tenía razón. ¿Ok? Sí, pero las leyes malas siguieron ahí. ¿Ok? Esa batalla ideológica no fue una batalla política. La batalla política la avanza la izquierda en el siglo XXI, con Chávez, Correa, Kirchner, Lula, ¿okay? No el Lula de ahora, sino el Lula de antes, ¿okay? Y entonces avanzan las nuevas pautas ideológicas que estuvimos conversando el lunes pasado, que enumera el doctor Václav Klaus en sus últimos escritos, muy buenos, o sea, esperemos que no sean los últimos, sino los más recientes, ¿no? Socialismo verde, feminismo radical, agenda LGBTIQ+, y lo dije bien, indigenismo racista y relativismo posmodernista. Con mucho dinero y con mucho poder, ¿ok? Y entonces la policía, bueno, la izquierda encuentra algo de resistencia. Hay algunas marchas convocadas por las redes y YouTube y demás, en plazas y avenidas, y viene la batalla callejera, y aquí viene la intervención de la policía y la defensa de la policía, los carabineros en Chile, etc. Lo único que queda es la policía. La última línea de defensa, la última trinchera. No es algo tarde para la batalla cultural, ¿ok? Hay que abandonar el plan de juego solo defensivo que no sirve. Vamos con nuestras propuestas directo a dar una batalla política legislativa como debe ser. Bueno, como este documento es para gente también que no nos conoce todavía, no voy a leer ahora las páginas 3 y 4, porque es lo que nosotros proponemos y ya conocemos por lo menos los asistentes a la realidad. Vamos directo, por favor, a la página 4, abajo. Los futuros posibles son 3. El primero es el bueno. Nuestros países, página 4 al final, también pueden ser prósperos y exitosos, y más todavía, en un futuro no tan largo si tomamos esa misma senda. Si crecemos y desarrollamos nuestros partidos para que vayan ingresando a las cámaras nuestros congresistas a poner claros y discutir todos esos puntos en la conversación nacional y en la agenda pública, cuestionando las dañinas leyes malas que nadie hoy se atreve a desafiar. No es una solución inmediata. No hay soluciones para allá. Recetas mágicas no existen. ¿Ok? Ahora, ese es el escenario nuestro, digamos. Será, si hacemos el esfuerzo entre todos y tenemos apoyo de la gente suficiente, ¿okay? Será mucho menor el tiempo que nos tome hacer un favorable piso político en la opinión, la prensa, el parlamento y los diversos agentes de cambio. Si eso no pasa, entonces o Cuba o Haití, y esto ya lo hablamos también, página 5, pero quiero explicar bien cómo es Cuba. Cuba es como Venezuela y Nicaragua. El escenario Cuba es cuando la derecha mala fracasa, oiga bien, fracasa en su política negativa contencionista. Cuando la derecha mala fracasa, entonces la izquierda dura construye su estructura de poder absoluto. Ser como Cuba. Pero si la derecha mala tiene éxito,
impide a la izquierda ser como Cuba, pero entonces vamos a ser como Haití, porque ya estamos viendo en Perú y Bolivia cómo viene la permanente agitación, choques brutales, odios cruzados, desorden general, inestabilidad, caos, anarquía, violencia. Ese es el escenario Haití. Bueno, ahora vamos a pasar en la página 5 derecho a los mayores obstáculos que nos detienen. Los casos de corrupción, ¿okay? La histeria anticorrupción. Ahí están en Guatemala ahora peleando con Valdizón, entonces le quieren incapacitar a los jueces que le han permitido a Valdizón ser candidato, y en eso se distraen. ¿Okay? El fantasma del fraude electoral, sobre todo después de las fallidas reelecciones de los dos grandes fracasados, Donald Trump y Jair Bolsonaro, dos grandes fracasados. Mucha antipolítica, ¿ok? Y el doctor Václav Klaus afirma que tanto las libertades económicas e individuales como la lucha por la moral requieren de un ambiente político idóneo para su defensa efectiva, es decir, proactiva, ¿ok? Con acciones concretas para restaurar libertades vulneradas, desaparecidas o heridas de muerte. Y los principales componentes de ese cuadro político, además de plenas libertades políticas e instituciones firmes, son una actividad política profesional, ¿ok? O sea, nada de abajo la casta. ¿Qué entiendes por casta? ¿Ok? Si entienden los estatistas, bueno, ok, son los estatistas, pero nosotros somos políticos profesionales o aspiramos a hacerlo y no somos estatistas. ¿Ok? En una democracia normal, presidencialista, parlamentaria o mixta, eso no tiene mayor relevancia. Unos partidos políticos de estilo clásico, dice el doctor Klaus. Independencia respecto de poderes extra o supranacionales y un amplio y hondo debate ideológico y no superficial o banal. Recibimos críticas injustas, estoy en página 6 al principio. Se nos acusa de muy dogmáticos porque mantenemos nuestras posturas ideológicas, programáticas y estratégicas, sin disfrazarnos, sin ceder al camaleonismo o caer en el populismo barato. Sin contar que los anarcocapitalistas nos acusan de socialdemócratas porque en seguridad, justicia e infraestructura le reservamos al Estado sus roles propios, legítimos. Y los socialdemócratas nos acusan de anarquistas porque se los negamos en economía, educación, salud y jubilación. Hace varias décadas, los liberales y libertarios han estado clamando, intentando la unidad de los liberales. ¿Te acuerdas, Tapia? 20 años llevan en eso. Sí, todavía sí. La unidad de los liberales, pero sin un programa capaz de convencer, seducir y atraer al público y de ser el centro de la unidad, la tal unidad solo puede girar en torno a un líder carismático y todos quieren ser el Mesías, todos quieren ser el jefe. Ahí la unidad naufraga a las pocas semanas, víctima del caudillismo personalista. Otros liberales y libertarios llevan décadas peleando a muerte con los conservadores, los que por supuesto devuelven los golpes con creces. Ahí está, el debate del aje y gloria, eso. Nuestro proyecto es fusionista, para liberales tanto como para conservadores. Acuérdese que los marxistas abordaron primero la destrucción del capitalismo, lo hicieron el siglo pasado, y dejaron para luego la destrucción del matrimonio, la familia y la moral. En este siglo llegó ese luego. Los temas del marxismo cultural están a la orden del día, ¿ok? Recién estaba viendo un video, bueno, ayer, de la señora Rosana Kramer. Ella dice que no se puede hablar de marxismo cultural porque el origen del marxismo cultural está en los estudios críticos, interseccionalidad, estudios de raza, de género y tal, y que eso poco tiene que ver con el marxismo. Pues no, en eso difiero con la señora Roxana Kramer. No se ha leído las obras juveniles de Marx, no se ha leído de Engels, el origen de la familia, propiedad privada y el Estado. En fin,
Bueno, atención aquí. Las izquierdas nos impusieron el marxismo clásico estatista a lo largo del siglo XX mediante numerosas estatizaciones, regulaciones y monopolios, inspiradas todas en el manifiesto comunista. No cumplieron sus vanas promesas de bienestar y felicidad para todos, pero se hicieron así por esta vía con ingentes recursos de poder político, económico, mediático, educativo y cultural, etc. Estas tres políticas públicas suyas, estatizar, regular y monopolizar, han sido muy buenas para ellos, ¿okay? Pero no para los demás, y por eso le contraponemos las tres nuestras, se contraponen directamente a las tres de las izquierdas. Para estatizaciones, nosotros vamos con privatizaciones. Para regulaciones, nosotros vamos con desregulación. Y para monopolio, vamos a la apertura de los mercados a la competencia o puede llamarle desmonopolización. Por eso nosotros defendemos la vida, la familia y la moral, más que nadie, ¿okay? Pero no se resuelve con libros, conferencias, ni siquiera con marchas, se resuelve quitándoles el poder. Pasemos a la página 7, otros problemas y desafíos. Los politiqueros anticomunistas caídos en el juego de la izquierda no cuestionan el estatismo, al contrario, prometen gestionarlo mejor, o sea, con honestidad y eficiencia. Los sindicaleros, aquí, vuelta otra vez, nos interesa recordar que no estamos contra los gremios y sindicatos, sino contra el uso de la fuerza, que por supuesto se lo permite el estatismo, ¿okay? Y aquí están enumeradas las tres legítimas funciones de los gremios y sindicatos, colegios y de profesionales, maestros, ingenieros, médicos, lo que sea. Vinculación, capacitación, vinculación de demanda y para contratar empleos con la oferta y administración de cajas previsionales. Nada de esas tres funciones en condiciones de monopolio. Empresarios mercantilistas, siempre hubo, siempre habrá, ya Adam Smith hablaba de los empresarios mercantilistas, y Friedman decía que eran los principales enemigos, ¿okay? Ahora se han puesto todos woke, hablan en lenguaje inclusivo, otros más realistas no se hacen ilusiones, saben lo que se viene, y tienen su miedo, pero se esconden porque el miedo los paraliza y los calla, en vez de impulsarnos para apoyar iniciativas políticas como la nuestra. A todos les recordamos la frase de Lenin, ¿ok? El penúltimo capitalista será colgado con la soga que nos vende el último. Bueno, eso ha pasado. Algunas personas, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, pero escucha, candidato a alcalde, candidato a gobernador. Las leyes malas son de alcance nacional para toda la población, todo el territorio. Y además está el centralismo capitalino. No puedes hacer nada por tu comunidad, aún ganando la elección y siendo alcalde y gobernador. Después, siempre estamos en la página 7. Hay voceros libertarios, no todos. Se limitan a los viva libertad, carajo, y YouTube, redes sociales, pero no tienen plan político, ¿ok? A pesar del mérito que se le reconoce a Milei, que es diputado. Muchos menos planes tienen los voceros conservadores, ¿no? La batalla cultural. ¿Qué batalla cultural si la izquierda está en el poder y tú estás en el llano? Ellos tienen mucho dinero y mucho presupuesto, como lo dice Rosana Kramer en un video muy bueno que habla, se titula "Las activistas de género son mucho menos de las que creen". Y tiene razón. Y ahí menciona el poder y el dinero. Las redes sociales nos ayudan, pero tenemos un problema, que la gente tiende a creer que con 3 teclas resuelve el problema y ya está. Ok, no es así. Y entonces aquí completamos con lo que dice el doctor Klaus.
se tiende a creer que las redes como la ciencia, la electrónica, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la digitalización, las aplicaciones y plataformas resolverán todos nuestros problemas pulsando unas teclas, y no es así. Las ONG, uy, la cantidad de dinero que tienen las ONG, no solo se mantienen con dinero del exterior, sino que hay consultorías, entonces se presentan a los ministerios con sus planes de consultoría y apoyo y tal, y de ahí cobran mucha plata de los impuestos, y nadie elige a los líderes de las ONG. El nuestro es un plan político, ¿ok? Y si pasamos a página 8 al principio, si alguien nos presenta un mejor plan, tiramos a la basura nuestro proyecto 5R y adoptamos el mejor. Pero desde hace 8 años que comenzamos, no surge ni aparece ese plan alternativo. ¿Qué hacer mientras tanto? Bueno, no votar. ¿Para qué vas a ir a votar? O sea, lo malo se combate con lo bueno, no con un mal menor. Eso no es negocio. ¿Okay? Si más gente escoge esta vía de no votar o votar blanco, nulo, viciado, anulado, como sea, se envía un mensaje a las élites gobernantes. Estos sus candidatos no sirven, pongan otros para la próxima vez. Pero hay algo mucho mejor que se puede hacer mientras tanto, y eso sí se puede hacer desde ya. Te invitamos a formar filas con nosotros, pero ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Habrás oído que la libertad no es gratis, que su precio es la vigilancia permanente. Según Thomas Jefferson, quien hizo la vigilancia permanente durante 25 años, entre 1800 y 1825, con un partido político, ¿ok? No con redes sociales ni con marcha, con un partido político. No fue fácil, pero se hizo. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto a sacrificar horas de tiempo para formarte o completar tu formación y asimilar información sobre el mundo donde estamos parados? Tiempo para reuniones y para marchas de protesta en la calle, sí, pero no a lo loco, sino con un partido que las capitalice efectivamente en un cambio para bien y que no terminen en nada, cada cual se va para su casa después de la marcha y la izquierda sigue así, sigue en el poder. ¿Estás listo para donar algo de dinero regularmente a fin de reunir fondos? Y a perder afectos de amigos y familiares, quizá el precio más alto. A cumplir tu palabra y si te comprometiste a una tarea, hacerla. A la perseverancia constante y no cesar al primer tropiezo. ¿Estás dispuesto a tener buen compañerismo con los colegas que tanto nos cuesta? Esos son los precios. Bueno, gracias Tapia. Gracias Tapia. Ahora, ok. Sí, los guatemaltecos por ubico. Ahora quiero destacar algo. El año pasado, saliendo nomás terminando el año pasado, aquí Artemio Estrella me enseñó a mí y nos enseñó a todos una gran verdad. Ellos no son mayoría. Lo que pasa es que tienen mucho dinero y mucho poder. Ok, perfecto. Ok, nos plantamos ahí. Tienen mucho dinero y mucho poder. Pero además hay otros elementos que nos están jugando en contra todo el tiempo. La derecha mala, ¿ok? Ahí está en Guatemala mandando y en Argentina está en la oposición. Ahora la derecha mala pasó a la oposición donde ganó la izquierda, en Chile, en Colombia y en Brasil, ¿ok? La derecha mala está en la oposición, pero todavía junta gente y junta mucha gente, ¿ok? Y hoy estaba bien, Danan se está jactando, bueno, con razón, ¿sí?
Danán dice que entre el AGE y él suman 1 millón de visitas al mes. Bueno, ¿quiénes son ese millón de gente que cree que Milei va a ser presidente y Laje está ganando la batalla cultural? Milei no va a ser presidente y Laje no está ganando nada más que mucha plata con sus libros y sus conferencias y todo eso. ¿Ok? Entonces, Laje va a ser Milei va a ser presidente. Milei no va a ser presidente. Lo que pasa es que son gorila. Gorila es antiperonista furioso. Y el gorila siempre subestimó al peronismo. Y en Argentina, lo viví desde chiquito, ¿ok? El peronismo siempre se recompone, siempre se reinventa, ¿ok? Y los antiperonistas, o sea, los gorilas, siempre subestiman al peronismo y el peronismo le da sorpresa, ¿ok? Me acuerdo en el 62, miren la memoria que tengo. Gracias a Dios, gloria al Señor por la memoria que me ha dado. En el 62, cuando Andrés Framini ganó la provincia de Buenos Aires, le intervinieron al día siguiente. Bueno, entonces, eso es lo que pasa con Milei. Los gorilas acostumbran a subestimar al peronismo. Entonces, Milei cree que el peronismo va a llegar tercero. Ahí está, ese es el supuesto sobre el que se basa Milei va a ser presidente. Cree que el peronismo llegará tercero en la segunda vuelta, que él estará en la segunda vuelta a competir con la actual oposición, es decir, Juntos por el Cambio. Pero no, no es así, no va, no apuesto porque eso no va a ocurrir, ¿ok? Pero están los burritercos. ¿Quiénes son los burritercos? Los burritercos son los que repiten: Milei va a ser presidente, Laje está ganando la batalla cultural. 1 millón de visitas al mes. 1 millón de burritercos. Que uno trata de explicarle las cosas, trata de razonar, pero no lo escucha. Bueno, así no avanzamos. Después está la apatía. Una apatía generalizada. ¿Ok? Y los que logran vencer la apatía y se quedan e ingresan a nuestras filas no duran mucho, porque los agarra lo que yo llamo la condición Éxodo 5. Ya la voy a leer, el que tenga una Biblia por ahí, Éxodo 5. Es muy, muy importante para que se entienda qué pasa cuando Moisés y Aarón, Éxodo 5, ¿ok?, empiezan a hablar de salir de la esclavitud, ¿ok?, para adorar a Dios en el desierto. Claro, no le podían decir al faraón que tenían una tierra prometida y que iban a la tierra prometida. Les dice Éxodo 5, verso 1, que van a el desierto, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el faraón? ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? El pueblo son los esclavos, ¿ok? Volver a vuestras tareas. Estoy en el verso 5 del capítulo 5 del libro de Éxodo. Dijo también el faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar en su tarea. Mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, o sea, los capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma cuota, o sea, la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Yo estoy leyendo la Reina Valera 60. Y no les disminuiréis en nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Mire cómo es este verso 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas.
Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo y les dijo, entonces no le van a dar más paja. Ustedes tienen que ir a buscar la paja, recogerla y además hacer los ladrillos. ¿Ok? Esa es la condición Éxodo 5. ¿Ok? Por eso es que aquellos que logran, que no son de izquierda, ¿ok? Los que no son de izquierda, que logran salir de la cautividad de la derecha mala y de la fascinación por el mal menor y el contencionismo, ¿okay? Entonces, los que logran además salir de fila de burriterco, de 1 millón de visitas mensuales para Laje que va a ser presidente, Milei que va a ser presidente y Laje que está ganando la batalla cultural. Los que logran salir de la apatía, entonces hacen filas con nosotros, pero ¿cuál es el problema? Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, tengo mucho trabajo, estoy full de trabajo, estoy hasta aquí de trabajo, me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche. Éxodo 5, Éxodo 5, Éxodo 5. ¿Ok? Bueno. He adelantado un poquito lo que voy a plantear el viernes, no sé cuánta gente irá. Yo a los anteriores foros siempre hubo gente anotada que no pudo ir y siempre gente anotada no puede ir y sin embargo va gente que no estaba anotada. Eso pasa siempre, así que yo no sé quiénes irán o no hasta que lleguemos, si Dios quiere, el fin de semana a Puebla. Bueno, a ver, ¿qué hay en el chat? ¿Qué hay en el chat? No, ajá, los guatemaltecos, la nostalgia por Ubico. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Preguntas, sugerencias, burritercos. Sí, son los burritercos, porque son burros y tercos. ¿Ok? Burritercos. Milei va a ser presidente y Laje está ganando la batalla cultural. Bueno, comentarios. Comentarios, observaciones, críticas. Ya lo anotó. Si no, miramos lo de Klaus. No sé. Profe, buenas noches, amigos, saludos. Sí. Profe, ¿tiene algún comentario sobre lo que está pasando en Estados Unidos con la quiebra del Silicon Valley Bank? Los ídolos tienen pies de barro. Ok. El Silicon Valley era el ídolo de todos los amigos de, como diría el doctor Klaus, amigos de la tecnología y los que creían en el blockchain y todo eso. El Silicon Valley era el, ¿cómo llaman los musulmanes, no? La Meca. Los musulmanes que se arrodillan mirando a la Meca y todo eso. Era la Meca, ¿no? Silicon Valley. Y entonces, bueno, Sí. quebraron 2 bancos y no sabemos cuántos van a seguir ni cuándo. ¿Ok? De la misma manera que cuando quebró FTX. Y Sí, es curioso porque todos estos falsos profetas, maestros engañosos, siempre habían salido, ¿ok? Habían salido en la tapa de Forbes. En la tapa de Forbes y otras revistas también, siempre los ponen como grandes emprendedores, genios, tal. Me acuerdo el hombre de FTX, y bueno, ahora tiene problemas muy serios con la justicia, quebró, no pudo pagar. Decía, estoy siguiendo mucho a Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo lo está diciendo con motivo de la quiebra del banco Silicon Valley.
¿ok? Ujú. No es Sí, un Peter. fracaso, no es un fallo de mercado, es el Estado inunda la economía con dinero falso, con papelitos de colores, ¿ok? Sí. Entonces viene la inflación. Lo explica muy bien Juan Ramón Yalray. Entonces, para parar la inflación, el Banco Central sube las tasas de interés. Pero cuando sube las tasas de interés, se acogotan los deudores. Y cuando los deudores están insolventes, viene el pánico bancario y entonces los bancos retiran los fondos y van derecho a buscar otras inversiones y entonces quiebran y se forma el gas. Lo explica muy bien Ray. ¿Ok? Ujú. Y Peter Schiff también lo había Sí, estado sí. diciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que nunca nadie sabe ni por dónde empieza ni cuándo, ¿no? Pero hoy escuchaba a un analista guatemalteco en estos temas, decía que se venía otro banco, ¿no? Y que pudiese ser el First America Bank, pero bueno, todo esto sí Pero está muy, muy delicado, ¿no? en el 2008, cuando cayó Lehman Brothers, no cayó solo, siempre Ajá. arrastra a otro, porque la cadena de las deudas y los Ujú, endeudamientos se quiebra por el eslabón más débil, yo no te puedo pagar. Ah, entonces nunca caen solo. Lehman Brothers no cayó solo, cayó todo ujú, varios bancos y firmas y demás. ¿Ok? ujú. Entonces es un efecto dominó. El efecto dominó es yo no te puedo pagar, ¿ok? Entonces vos tampoco le podés pagar a los que te prestaron. Así de simple, Ujú, ¿ok? ujú. Claro, Es claro, un claro. efecto dominó. Y de pronto sale el Estado, seguro saldrá la Fed también a tratar de detener el descalabro y a rescatar quizás algunos bancos, ¿no? Eh, Y vuelta otra vez al ciclo perverso ese, bro. Bueno, mientras sigamos en este camino, ahora, nosotros en nuestros países podemos salir de eso, sí, podemos salir de eso, pero no mientras tengamos 1 millón de gente por mes creyendo que el AGE gana la batalla cultural y Milei va a ser presidente. Así no podemos. Y que Bukele es el modelo a seguir, Hay que ¿no? buscar el modelo así. Pero lo interesante a lo que ha dicho Jorge es que este hecho puede hacer girar las luces y los reflectores hacia debates de gran, digamos, de gran fondo, ¿no? Porque estamos hablando ya de sistemas, no estamos hablando de Banco Central, estamos hablando de política monetaria, que va a venir a afectar a instituciones financieras que compran bonos del tesoro, que se alimentan mucho de lo que los gobiernos les ofrecen para capitalizarse ellos. Entonces, el debate puede girar digamos, a buenas discusiones, desviando los reflectores de aquellas situaciones que no nos gustan, pues, ¿no? De tema anticorrupción, y ahora empiezan a girar todo hablando de si quiebra o no quiebra tal banco, qué tiene que hacer el Banco Central, y si lo sabemos capitalizar, a lo mejor se puede reentrar un buen debate, ¿no? Que algo que estábamos, por ejemplo, esperando, y a propósito también, el tema boliviano. Que la banca de allá también está entrando en implosión, porque no hay dólares, dice, para sacar, y que tienen que sacar de las reservas que el gobierno va a tener que tomar de todas maneras para alimentar y el tipo de cambio no se dispare. ¿Ves cómo está como entrando en un giro bastante interesante, ¿no? Ok, Juan Antonio, gracias Tapia. Juan Antonio Valle tenía la mano levantada. Hola, buenas noches. Sí iba a decir lo mismo que de alguna forma dijeron, pero todo empieza en esta cuestión de la burbuja con la intervención de la banca central, con el que exista un banco central que además manipula las tasas de interés y manda falsa información a los mercados, información distorsionada. Finalmente, los responsables de los bancos, ¿verdad? Eh, recibieron Silicon Valley recibió una gran inversión, una gran cantidad de depósitos. ¿Y qué se les hizo fácil? Pues comprar bonos
bonos de... pero los bonos, el problema de los bonos es que se compraron una tasa de interés muy baja. Como suben como suben las tasas de interés, a la hora que ellos venden los bonos, si quieren capitalizar eso, pierden totalmente la cantidad. Es un poco complejo, pero todo estriba en una cuestión. El Banco Central manipula las tasas de interés, por un lado, y por otro lado, emite dinero fiat que no tiene ningún respaldo y va depreciando el valor de la moneda, ¿no? Lo cual provoca la inflación y, en fin, es un problema sistémico, como dice José Luis. El problema que yo le veo es que la izquierda es generalmente, cuando pasa este tipo de cosas, dicen que es problema del capitalismo. Dicen que es problema del capitalismo, entonces tenemos que tener muy buenos argumentos para poder rebatir eso, porque no es capitalismo lo que estamos viviendo ahorita, es una gran intervención del Estado en la economía. Eso pasó en 2008, dijeron que era la quiebra del sistema capitalista. No es capitalismo. A ver, sí, correcto, Juan Antonio, correctísimo. Correctísimo. El tema, Juan Antonio, es que argumentos tenemos, ¿ok? Lo que no tenemos es tribuna, lo que no tenemos es micrófono. Por ejemplo, en Guatemala, José Luis Tapia dice, esto podría llevar a una discusión que sería muy sana. Bueno, el doctor Klaus ha estado hablando de eso. Queremos discusiones sanas en el sentido de discutir los temas que importan. El problema no es que nos falten argumentos, es que nos falta tribuna y micrófono. Por ejemplo, en Guatemala, ahí lo tienes al señor Giovanni Frati. Ese tiene micrófono y tribuna por donde lo vean. Entonces, ese nunca va a entrar en esta discusión, porque es un ignorante, no sabe absolutamente nada, lo conozco personalmente. ¿Okay? Entonces, nunca va a entrar en esta discusión. Él va a llevar la discusión y el debate a los 3 jueces que le permitieron entrar a Valdizón en la campaña, y entonces que hay que hacerle juicio político, no sé qué, o sea, judicializando la política como siempre. El problema nuestro es que nos falta tribuna y micrófono para que la gente nos escuche, lo escuche a Tapia, lo escuche a Chiapas, ¿okay? Escuche a Fabián Cruz, que nos va a explicar lo que es Banca Simons. ¿Tienes micrófono ahí, Fabián, que te están pidiendo? Fabián, ¿no tienes micrófono? ¿Ahora se me escucha? Sí, dale. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Estoy escuchando todo por el celular y bueno, no encontraba el micrófono, no puedo activar la cámara, pero bueno, estoy escuchando toda la charla, que me pareció excelente, Alberto. El tema de lo que pasó para mí, ¿no? O sea, economista no soy. Con el Silicon Valley fue una burbuja más, como la que ocurrió con Lehman Brothers y todo. Será más chica que lo que fue la de Lehman Brothers, pero no va a dejar de ser, calculo yo, una burbuja, y que lo que viene a ser el Banco Central de Estados Unidos va a salir al rescate de esos bancos. En realidad estuve hablando con un economista de este tema sin saber de qué íbamos a hablar de esto ahora, ¿no? Pero estuve a la tarde hablando con un economista que un poco me contó esto. El sistema de Banca Simons es lo contrario a cómo funciona en todos los países del mundo, que es el sistema de encaje fraccionario. Explicándolo un poco en forma criolla y sencilla, cosa de que me caracteriza por no ser profesional en este tema, si yo deposito 100 pesos en un banco, el sistema de encaje fraccionario, por ejemplo, en Argentina es del 10%. ¿Qué significa? Si yo deposito 100 pesos en un banco, el banco puede prestar 90. Esos 90 circulan de nuevo hacia afuera, y si de esos 90 lo vuelven a depositar en el banco, el banco vuelve a prestar 81. Entonces todo dinero...
o en otro banco. O en otro banco. Sí, sí, no, cuando digo un banco de la banca privada, un banco del país. Entonces es dinero ficticio, el dinero no existe. Imagínense que mañana todos vayamos a la ventanilla del banco para decir, bueno, yo tenía un plazo fijo, tenía invertido unos dineros, estoy arrepentido, quiero retirar el dinero. El banco no tiene esa plata. Y bueno, esas son las famosas burbujas. Y banca Simons quiere decir que el encaje fraccionario es del 100%. Entonces, los bancos no pueden inventar dinero, no pueden crear dinero ficticio. Si yo deposito 100 pesos en el banco tiene que tener los 100 pesos ahí, yo voy el día siguiente, cualquier día voy y pido los 100 pesos y los 100 pesos están y me lo dan. Ese es el sistema de banca Simons. Tengo entendido que no está en ningún país del mundo. Gracias, gracias, Tu Fabián. amigo y tu amigo personal, Javier Giley, es uno de los que está proponiendo un poco, o sea, haciendo conocer el tema de banca Simons. Gracias, Fabián. Ahora, yo tengo Por que, favor. para quedar tranquilo con mi conciencia, tengo que decir algo. Yo muchas veces he cambiado de ideas, ¿ok? Muchas veces. Yo no me pierdo la felicidad de cambiar de ideas muchas veces, porque he dejado ideas atrás que no eran correctas o que no eran verdaderas, al menos en todo, y he adoptado ideas nuevas que son mucho mejores, y eso le da a uno una gran felicidad, porque es como cambiarse los anteojos. De repente los anteojos son muy viejos y entonces no estás viendo bien, te cambias los anteojos, te pones unos anteojos nuevos y ves perfecto, y entonces eso es fabuloso. Yo era 100%ista, la reserva total, no a la reserva fraccionaria, ¿ok? Y ahora debo confesar que hace unos años, 2, 3 años, no hace mucho, miré las objeciones de Juan Ramón Rayo al 100%. No me hizo cambiar de idea, pero me puso a dudar, ¿ok? Entonces yo recomiendo, ¿ok? Mirar las objeciones de Juan Ramón Rayo. No es el único del Juan de Mariana que hace objeciones al 100%. Yo no tengo opinión, no he cambiado de opinión, pero sí estoy dudando, ¿ok? Y no he cambiado de opinión, bueno, porque yo no soy economista y hay muchas cosas que entiendo por la mitad. Sí, adelante, Fabián. Adelante, Fabián. No, no, sí, sí, Alberto, no. Por último, quería decir que con el sistema de banca Simons, el crecimiento es muy lento, porque al no generarse dinero ficticio, no hay préstamos ni représtamos. El crecimiento económico es muy lento, pero de lo que sí habría cero corrida, no había manera de que hubiera corrida. Tiene sus críticas y también, como el sistema de encaje fraccionario, también las tiene. Así es, así es, así es. Y por eso es que yo estoy dudando. ¿Okay? No es que haya tomado posición, no soy economista. En política sí tomo posición todo el tiempo, ¿ok? Porque domino los temas de la política, pero los de la economía no, especialmente los de la economía financiera, ¿ok? Entonces, estoy dudando ahora entre el 100%ismo, la reserva total que yo sostenía antes, ¿ok? Y la reserva fraccionaria, que es el sistema que hay ahora. Gracias, Fabián. Perdón, ¿alguien más por ahí? Si no hay nadie más, como falta media hora, yo le pediría a Tapia que comparta, por favor, a Klaus.
¿ok? Se lo acabo de poner en el chat, por favor. Alberto, mientras va compartiendo, ¿te parece si invito un ratito a todos nuestros colegas que aún les falta ponerse al día en su deporte? Dale, Sí, dale. gracias. Sí, sí. Por favor, los invito a que puedan completar sus aportes, ya menos mal son pocos, con el fin, bueno, ahora es un mes especial, ya que por el 8º foro, entonces necesitamos los aportes un poquito antes, si fuera posible, para que pueda Alberto tener el dinero lo antes posible para poder utilizarlo para sus actividades, ¿no? Del foro y algunos gastos que puedan presentarse. Gracias. Gracias, Miriam. Aleida, hacete una invitación para... Avisa para los que no puedan estar, por favor. ¿Estás ahí, Aleida? ¿Tienes Sí, bien profesor, como todos los lunes, nunca me pierdo mi clase favorita. Ok, ¿tienes bien el micrófono ahí? ¿Sí se escucha bien? Sí. Ah, ¿Cómo ok. hacen los que no pueden estar? Pues mire, se va a transmitir todo el evento a través del Facebook del Foro Liberal de América Latina. Entonces, vamos a procurar también al mismo tiempo transmitir en el Facebook de Liberemos México, pero hay que estar al pendiente de las redes sociales. Se va a ver la posibilidad de abrir una liga de Zoom, pero eso implica un reto técnico mayor por la señal de internet que se requiere para el día del evento. Entonces, si se puede librar esa parte técnica, se manda a liga de Zoom para que se metan en la liga de Zoom. Si no, sería meterse a la transmisión de Facebook en el Foro Liberal de América Latina y en Liberemos México, y van a poder tener la transmisión el viernes 17 de marzo. La inauguración es a las 4 de la tarde, hora de México Centro. Y el sábado inicia la transmisión a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Entonces, viernes por la tarde y sábado. Vamos a tener una rueda de prensa el viernes a las 11 de la mañana y esa también la vamos a transmitir, ya sea en la del Foro Liberal o en la de Liberemos México, para tener la rueda de prensa en vivo también. ¿Alguna pregunta para Aleida sobre el foro? Profe, si me permite, tengo ahí la mano levantada. Más que Ajá. una pregunta, bueno, nuevamente una felicitación y agradecimiento enorme a Liberemos México, muy especialmente a Aleida, que ha sido pues la líder del comité organizador. Y aprovechar para pedirle a todos los miembros de la realidad que nos apoyen muchísimo estos 2 o 3 días, ¿no? Que vamos a estar allá compartiendo las transmisiones, colocando hashtags, colocando frases, publicando imágenes. Nosotros haremos lo propio, seguramente, estando allá, pero es definitivamente indispensable su concurso, ¿no? En la promoción en redes sociales del evento, porque pues de lo contrario, o sea, son nuestra única fuente de difusión orgánica del evento, ¿no? Entonces, pedírselos de manera muy, muy expresa, ¿no? Ahí con las disculpas de Aleida, pedirles esto, ¿no? A ustedes y a todos los que están en este chat y en la realidad. Así que eso básicamente, profe. Gracias, Chapas. Bueno, preguntas sobre el foro no hay más. Vamos a entrarle a Klaus. ¿Ok? Vamos... ¿Me permite agregar algo, profe, sí. tantito? Dale, dale, dale. Gratitud para Jorge Chiapas, que siempre es tan lindo. En la posteridad quedará escrito que gracias a esa entrevista que yo le hice a Jorge Chiapas hace varios meses atrás, él me inspiró para que la sede de este 8º Foro Liberal se quedara en México, así como él tomó la batuta en su momento para Guatemala. Entonces, eso consta en una entrevista que tuve con él, en audio, en video y por escrito que hice mi reporte. Gracias, Jorge. Y yo feliz de recibirlos. Estoy de verdad emocionada, parezco niña chiquita, porque voy a conocer personalmente a tanta gente tan estimada
toda la gente de Guatemala, toda la gente de Perú, de Costa Rica. Y bueno, ya que estén aquí, nos tomaremos miles de fotos, videos, haremos transmisiones, TikToks, todo lo que ustedes quieran, y vamos a celebrar en grande la vida de nuestro mentor, profesor Alberto Mansuetti. Lo vamos a apapachar muchísimo y vamos a celebrar que todo este trabajo de 8 años de liberalismo clásico en Latinoamérica y de las 5 reformas y de la gran devolución, todo esto lo vamos a vivir todos juntos y a disfrutarlo. Que Dios les bendiga mucho a todos. Gracias, Aleida. Allí estaremos, si Dios quiere, el fin de semana. Sigan el fin de semana porque el lunes no vamos a tener sesión, ¿ok? Vamos a reunirnos los que sigan el viernes y el sábado el foro en lugar de tener sesión el lunes. De manera que esta sesión es la última antes del foro y la siguiente será el otro lunes. Hoy es lunes 13, la otra será el 27. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con Klaus. El primer discurso que yo traduje aquí es en Hungría el año pasado, mayo del año pasado. El título es sensacional. En una era de cada vez más fuerte progresismo, son más manejables los desafíos al conservatismo. Y empieza con la guerra de Ucrania, ¿okay? Al final de la página 1, está en Budapest, mayo del año pasado, la guerra tenía apenas 3 meses, y él dice lo siguiente sobre la guerra, página 1 al final. La guerra en curso en Ucrania muestra una vez más que todas las guerras conducen a la supresión de la libertad, a la restricción de la democracia, a la explosión de las mentiras y la propaganda, al control y a la regulación creciente de todo tipo de actividad humana, al bloqueo generalizado del funcionamiento de los mercados, al auge del estatismo y del intervencionismo estatal. Esto es exactamente lo que vemos hoy en día, ¿no? En esa época, mayo, en ese mes de mayo, el año pasado, empezaron con las sanciones a Rusia. ¿Okay? Los conservadores deberíamos estar al frente de los que se oponen. O sea, de los que se oponen a las guerras. ¿Okay? Siguiendo aquella bienaventuranza del sermón de las bienaventuranzas, sermón del monte, bienaventurados los pacificadores, los peacekeepers. Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores son los que se oponen a la guerra, ¿ok? Pero los que se oponen a la guerra de verdad, no los que se oponen a un bando y no al otro, aun cuando esta fue una guerra provocada por la expansión de la OTAN, ¿ok? Pero bueno, el papel de los pacificadores está en poner claro las causas de la guerra y asumir y explicando que las consecuencias son siempre malas, ¿ok? Y todas estas consecuencias que el doctor Klaus resume, final de la página 1, en un solo párrafo, ¿ok? Después viene la buena noticia que es la elección en Hungría. Víctor Orbán, ¿okay? Hace 6 semanas, en mayo hizo 6 semanas de que Víctor Orbán ganó las elecciones en Hungría. Y el doctor Klaus dice, su país demostró que es posible una victoria de la política conservadora y de una política conservadora. Es inspiración para todos nosotros. Yo me acuerdo del horroroso foro de CEPAC que hubo aquí en México, uy, lleno de derecha mala. Y uno lo compara con estos foros de CEPAC en Europa, y es otra cosa. El término conservador es absolutamente fundamental para nosotros. Estoy leyendo página 2 al principio. ¿Okay? Poco después del derribo del comunismo, ya hace más de 30 años, logré fundar un partido político en mi país, Checoslovaquia, basado en ideas conservadoras, ¿ok? Pero no le pusimos de nombre conservador por respeto a Margaret Thatcher,
No veo yo por qué, pero bueno. Y segundo, porque el término conservador estaba en los países de Europa Central y del Este, reservado para viejos burócratas comunistas que soñaban con la posibilidad de conservar el comunismo. Mi partido ganó las 2 primeras elecciones parlamentarias libres y desempeñó un papel crucial en la sustitución de un régimen autoritario por uno democrático. Está hablando de su partido, el segundo partido que él fundó, una vez que se sacó de encima la lacra esa de Václav Havel, que todo el mundo confunde con Václav Klaus. No, Václav Havel fue un triste socialdemócrata que saboteó y boicoteó todos los programas de privatización que el doctor Klaus había iniciado cuando fue primer ministro en la última década del siglo pasado y había afianzado y continuado cuando fue presidente en la primera década de este siglo. ¿Ok? Estábamos fascinados, dice, pero no esperábamos la erosión igual de rápida que presenciamos ahora. El mundo posdemocrático contemporáneo, más o menos socialista, conectado con un progresismo woke agresivamente inmodesto, casi anárquico, con una arrogante cultura de la cancelación y desmanes casi inimaginables de la tal revolución de género, es lo opuesto al mundo que queríamos construir. Me siento cada vez más frustrado, dijo el año pasado el doctor Klaus, de que en el mundo de hoy nuestras ideas están visiblemente en retirada. No debemos tener expectativas falsas e ingenuas. Debemos saber que este retroceso será difícil detener. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Ok? Yo tengo una respuesta para América Latina, no es la misma Europa. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, ellos tienen el poder. Ellos se hicieron con el poder y el dinero, ¿okay? Durante todo el siglo pasado pasaron leyes, hicieron leyes, agrandando el control del Estado, y para eso entonces se ubicaron en los resortes del poder y del dinero, del presupuesto. Nuevos ministerios, viceministerios, oficinas, institutos autónomos entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta a la pregunta, tenemos que volver a ellas, a las ideas conservadoras. La respuesta de Klaus es que sí, es suficiente volver a las ideas conservadoras. En América Latina, ¿okay? Necesitamos quitarle el poder a las izquierdas. ¿Okay? Y eso es derogando leyes malas y combatiendo el marxismo clásico. ¿Okay? Si tú deshaces las obras del marxismo clásico, el marxismo cultural se viene abajo. ¿Por qué? Porque no son mayoría. Si lo dice hasta Rosana Kramer de las activistas de género, no son mayoría. ¿Ok? Bueno, entonces, en la página 3, hace toda una enumeración. En el campo de la ideología veo cambios principales para peor en los siguientes campos. Y en la página 3 hace una enumeración. Victoria de la ideología de los derechos humanos. Claro, los derechos humanos como los entiende la izquierda, desde luego. ¿Okay? Pérdida de libertad relacionada con el hecho de que la democracia liberal clásica, liberal progresista, no liberal clásica, consiguió sustituir la libertad por los derechos. Una victoria de las ONG, el poder de los grupos de presión no elegidos y de los intereses creados sobre la democracia parlamentaria pluralista normal, y de las ONG sobre los partidos políticos en formato clásico. Una victoria del ambientalismo agresivo sobre la racionalidad elemental y el sentido común. ¿Okay? Negativas, los creyentes en el Estado-Nación han capitulado más o menos en su enfrentamiento con los organismos internacionales, en Europa con la Unión Europea.
hay la ruptura de la continuidad. La sociedad occidental comenzó a distanciarse de sus raíces culturales e históricas y de la larga tradición de moderación y decencia. Aclaro que el doctor Klaus no es cristiano, entonces él no habla del tema. ¿Ok? El tema de las raíces cristianas de Europa, todos los temas de Ratzinger. Hoy la negación de la existencia de la naturaleza humana. Ok, ya, no. La revolución sexual decreta que un hombre es mujer y todos tenemos que tratarle como mujer, o que una mujer es hombre y lo mismo pero al revés. Finalmente, una nueva moral, patrones de comportamiento que reemplazaron las tradiciones y valores conservadores. También tiene su lado institucional. Todos estos cambios han sido posibles por la negación del papel dominante de los estados nacionales en la estructuración de la sociedad humana y por el papel creciente de las organizaciones e instituciones internacionales. Si el doctor Klaus fuera cristiano, citaría la Torre de Babel, pero no, bueno, no importa, igual lo queremos. Los estados-nación soberanos se convierten en una unidad política fundamental de los asuntos internacionales, pero ahora no. Y aquí viene algo que a mí me encanta. Llevamos mucho tiempo a la defensiva. Debe iniciarse una ofensiva de autoconfianza. Y sí, y por eso nosotros tenemos un programa que es de ofensiva, agresiva, derogar las leyes malas, impulsar 5 reformas, privatizar, desregular y desmonopolizar. ¿Okay? Esto hay que defender al muy frágil Occidente de sus enemigos intelectuales internos. Sí, pero de los enemigos políticos también. Termina el discurso y voy a un libro, página 4, que se llama Sociedad Libre en Peligro de Muerte. Es un libro de 2021 con artículos y discursos del doctor Klaus. ¿Okay? Se llama Free Society Fatally Endangered. La sociedad libre en peligro de muerte. Lo que traduje fue un comentario resumen de Ivo Strejek, fecha mayo del 21. ¿Okay? Estoy en página 4. El centro del mundo intelectual de Václav Klaus siempre ha sido ocupado por la defensa de un ciudadano libre como esencia de la libertad social y económica. Así el título de su libro, explícitamente dedicado a la defensa de una sociedad libre, ha sido elegido intencionadamente provocador. ¿Okay? El libro se divide en 4 capítulos, cada uno dedicado al tema principal. ¿Okay? La determinación de Klaus se basa en sólidas lecciones aprendidas del comunismo. Pertenece a la generación que recuerda lo fácil que fue perder la libertad y lo difícil que fue recuperarla. Por eso es tan insistente a la hora de analizar y describir los nuevos ismos modernos, tan de moda, que él ve como las mayores amenazas a nuestras libertades: multiculturalismo, ecologismo, feminismo agresivo y generismo, y hasta el covidismo, una nueva ideología. Claro, este libro es del 21, ¿no? El año 2 de la pandemia. Estos ismos son un conjunto de herramientas políticas por medio de las cuales los activistas de la nueva izquierda se sienten con derecho a dejar que la burocracia y su Estado. Sí, pero no se sienten con derecho porque se sienten con poder y con dinero. ¿Ok? No son mayoría, pero tienen poder y tienen dinero, y los demás tenemos apatía, o tenemos condición éxodo 5, o tenemos confianza en la derecha mala, o somos burritercos que no queremos salir de Milei va a ser presidente y Laje gana la batalla cultural. ¿Ok? Una nueva servidumbre. Voy a la página 5.
Václav Klaus recuerda los tiempos en que a nosotros los checos se nos negaba a gobernar nuestro país por nosotros mismos y éramos controlados por camaradas soviéticos desde Moscú. Claro, antes le controlaban desde Moscú, ahora lo controlan desde Bruselas. Esta experiencia de vida personal le enseñó a ser un firme defensor del Estado-Nación. Es decir, la posición soberanista. Nosotros somos soberanistas, lo que es una soberana estupidez. Es cosas que dice César Vidal, no que ahora la derecha y la izquierda ya no sirven, sino que la batalla es entre soberanismo y globalismo. Pero César Vidal, ¿no te das cuenta? La izquierda abrazó el globalismo, que siempre fue internacionalista, y la derecha abraza el soberanismo, porque siempre fue patriótica. Es decir, el hecho de que los dos campos hayan abrazado esas dos posturas ahora, no quita validez a el choque entre la derecha y la izquierda. La derecha es orden, justicia y libertad, y la izquierda es desorden, injusticia y opresión. ¿Okay? No hay por qué decir que no, que la derecha e izquierda no sirve para nada. No, hombre, no. Transcribe el elogio de Margaret Thatcher a Klaus en el año 97, ¿no? Un hombre de ideas, pero también intensamente práctico, capaz tanto de explicar los requisitos fundamentales de una política y economía libre, como de superar todos los muchos y enormes problemas para implementar su visión. Ok, vamos a la página 6, para conversar un poquito antes de cerrar. El libro de este año, el libro de 2023, Bravo Nuevo Oeste, ¿es evitable? ¿Ok? Entonces, vuelve a poner artículos y discursos escritos, publicados o entregados en el último año y medio, es decir, desde el libro anterior sobre el conservatismo hasta este año 2023. En diciembre de 2022 lo soltó a la prensa y a la librería. Por supuesto que aquí nadie sabe nada. En América Latina todo es Milei va a ser presidente y Laje va a ganar la batalla cultural. Y de Klaus nadie sabe quién es, todo el mundo lo confunde con Václav Havel. Por Dios. Bueno, entonces ya habla un poco de los títulos, que estuvo dudando con otros títulos como El Oeste en la Encrucijada o El Destino del Oeste en Juego, ¿okay? Comenta un poco, recuerda la Revolución de Terciopelo. El subtítulo pregunta, ¿es evitable? No soy fatalista, definitivamente es evitable, pero no le doy mucha oportunidad, al menos en un futuro previsible. Deshacernos de las tendencias y de los cursos predominantes hoy requeriría una especie de revolución del terciopelo en nuestras cabezas y en nuestros corazones, y no solo en la República Checa. Volver a las ideas conservadoras y del liberalismo clásico. Página 7, al final resume un poco de sus tesis, de sus discursos en Bakú, en Macedonia, en Ginebra, ¿ok? Y por último en Budapest. En la página 8 están las notas del doctor Klaus sobre la 20 reunión del Congreso de Viena con Punto Sul, que es una sociedad donde los conservadores dialogan, por no decir debaten, con otros que no son tan conservadores, y por eso él menciona que David Ungar Klein quería otro título y estuvieron negociando el título para la conferencia del Congreso de Viena con Punto Sul. Bueno, nada de esto sabemos en América Latina, ¿ok? Ahí está Giovanni Frati contra Valdizón, eso es lo que tenemos en América Latina, una porquería, ¿ok? Este discurso de enero, hace apenas 2 meses, termino mis traducciones con un discurso muy bueno en la Cámara de Comercio de Viena,
también Wiener Congress con punto azul. Más democracia, precondición para un futuro significativo. Y justamente en contra de lo que dicen los referentes y los influencers, que no quieren la democracia. Sí, por todo y para defender nuestras ideas, para que nuestras propuestas triunfen, tenemos que tener democracia normal. Bueno, con esto termino por si hay comentarios. Sí, aquí hay algo en el chat. Aquí hay algo en el chat. Hinchas de Chapa, muy bueno. Dice Tony Martínez, ¿cuántos años bastaron para dejar atrás las ideas conservadoras después que salió Klaus de presidente en 2013? Es decir, ¿fueron sostenidas solo mientras estuvo en el poder? Bueno, la verdad es que sí, pero no sin dificultades. Toda la historia de Klaus, y lo pueden ver en la Wikipedia en inglés. En la Wikipedia en inglés está muy bien relatada, aunque con sesgo anti-Klaus, por supuesto, es que lo odian, lo detestan a Klaus. Lo detestan, sí. Yo en una conferencia fue al Parlamento Europeo a decir que la homosexualidad era un comportamiento desviado. Se lo dijo en la cara. Le dijo a los eurodiputados que la homosexualidad era un deviant behavior. Entonces fue una lucha constante. En la Wikipedia en inglés, en CIDOB también se puede ver la biografía de Klaus. Fue una lucha tremenda, y tan pronto Klaus salió del poder, porque aparte él giraba en distintos puestos, ¿no? Primero jugó de ministro de Hacienda, después jugó de primer ministro durante toda la última década del siglo pasado. Lo quitaron y jugó de jefe de su partido, de su nuevo partido, sin Václav Havel, ¿okay? Y presidente de la Cámara de Diputados por un tiempo. Y después ganó la elección y jugó de presidente. O sea, fue una lucha tremenda. Y mientras él ocupó posiciones de poder, bueno, pudo hacer privatizaciones, desregulaciones y desmonopolizaciones, pero tan pronto salió del poder, enseguida. Entonces, ¿cuántos años bastaron? No bastaron años, bastaron meses, Tony. ¿Ok? Bueno. Ok, ahí, ¿algún comentario sobre Klaus? ¿Alguna observación? ¿Preguntas? Sandra Álvarez. No se discute la democracia, su calidad, su prerequisito y atributo, porque erradamente se da por sentado. En cambio, se nos pide apoyar la ciencia y las innovaciones. Claro. Zuckerberg, ¿ok? Elon Musk, esos son los héroes, ¿ok? Esos son los héroes, porque esos están en la ciencia y las innovaciones. O sea, es la idolatría de la ciencia, ¿ok? Se ha puesto la ciencia en lugar de la religión, y lamentablemente la religión se ha dejado atropellar, ¿ok? Entre otras razones. ¿Por qué me gusta N.T. Wright? Y aquí le hablo principalmente a Donald Herrera. ¿Por qué me gusta N.T. Wright? Hay cosas que yo no comparto de N.T. Wright, que quede claro. No lo suscribo en su 100%. ¿Okay? No lo suscribo en sus opiniones sobre Génesis 1, 2 y 3. ¿Okay? No comparto todas las opiniones de N.T. Wright, pero sí hay muchas que me gustan mucho y con las cuales me identifico. Y una de ellas es que el bienaventurados los pacificadores tiene que incluir pacificadores dentro de, o sea, de pacificadores en la guerra a muerte,
entre católicos y evangélicos con reformados y reformados con reformacionales y toda esa cosa. ¿Ok? Hay que hacer la paz. Los cristianos tenemos que hacer la paz. Primero entre nosotros, obviamente, porque la caridad empieza por casa. ¿Ok? Y eso me gusta a mí mucho de Anti-Rad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y bueno, que las iglesias se han dejado atropellar porque han estado divididas, pues. Así de simple. Bueno, Chapas, cierre usted porque ya Sí, estamos al final. gracias, profe. Solo quería agregar algo ahí respecto a la pregunta de Tony. ¿Cuántos años bastaron? Yo diría que, profe, si me corrige, la reversión empezó incluso estando él dentro, Así porque es. la cuestión de la adhesión a la Unión Europea, contra la cual él luchó como presidente de República Checa, pues fue ya en las postrimerías de su última gestión y perdió esa batalla, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tan pronto como él salió, bueno, o sea, ya había perdido esa batalla y logró, las izquierdas lograron revertir esa soberanía, ¿no? Que había logrado. Ya cuando visitó Guatemala en el 2018, si usted y quienes están acá y le recibimos, ¿no? Manuel Figueroa, Freddy Asensio, bueno, el mismo José Luis Tapia, se pudieron percatar que él tenía ya una sensación, digamos, de derrota sobre su país, ¿no? O sea, 5 años después, pues ya las izquierdas estaban muy bien instaladas, ¿no? Y lamentablemente su partido no pudo seguir y mantener las reformas y profundizarlas, ¿verdad? Así que eso quería agregar, nada más. Así es que fue una lucha tremenda. Y agrego, gracias Chapas, agrego que mi conocimiento de Václav Klaus empezó con un discurso de él que se titula No estamos en el lado ganador. Eso fue lo primero que yo traduje de Klaus. No Sí. estamos en el lado ganador. ¿Ok? Bueno, que fue un discurso que les dio a los tintanqueros de la Montpellier, siendo él todavía presidente. ¿Okay? Creo que fue en el mismo año 12 o 13 que él dejó de la presidencia. No estamos en el lado ganador. ¿Ok? Así que el AGE no está ganando ninguna batalla cultural. Lo que está ganando es mucha plata. ¿Ok? Bueno. Si no hay más nadie, nos despedimos hasta el lunes 27, si Dios quiere. Mejor dicho, nos despedimos hasta el fin de semana viernes, sábado. Espero que nos podamos encontrar, funcione toda, oremos para que funcione la tecnología, ¿ok? Y entonces los que no puedan estar nos vean a las actividades que vamos a hacer el viernes y el sábado en Puebla. Quiero dar muchas gracias a Leida. Sin Leida no hubiera habido Cabo Foro, olvídate. Quiero dar gracias también a los que apoyaron y siguen apoyando a Leida. Y gracias, como siempre, a Miriam, que siempre está aquí en la realidad. Un abrazo grande para todos. Buenas noches, se cuidan, gracias. A todos, buenas noches, profe. Mil éxitos para este fin de semana. Gracias, Sandra. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Donald, gracias por tus buenos deseos para Puebla. Alberto.